Hola, hoy sobre los delitos y las penas de César o Cesare Beccaria, el Marqués de Beccaria. Comencemos. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a dividir este video. Este libro, al menos este que yo tengo acá en particular, de la edición de la editorial Temis, es un libro que está orientado más para estudiantes o para profesionales del derecho. Sin embargo, este texto de los delitos y las penas es un libro fundamental que prácticamente cualquier persona debería leerlo. Este texto permite comprender el punto de partida de lo que marcaría un antes y un después en lo relacionado con la forma de tratar a los reos y aquellas personas que fueron condenadas por un delito menor o mayor. Si hay algo que no respeta fronteras ni épocas, es el pensamiento humano. Esta obra, aun cuando tiene cerca de 2 siglos, un poco más de 2 siglos, desde que se escribió, tiene plena vigencia actualmente. A veces da la impresión de que los problemas que se planteaba el Marqués en su época aún son desafíos que hoy se deben solucionar en nuestra sociedad moderna. Por ende, sin ningún temor se puede decir que este libro es totalmente atemporal y es un clásico. Este libro se publicó por primera vez en el año de 1764, es decir, para entrar en contexto, estamos hablando que este libro era prácticamente el germen de lo que posteriormente en el año de 1789 estallaría y se denominaría como la Revolución Francesa. Durante el siglo XVIII, el Estado absolutista, y cuando hablamos de Estado absolutista nos estamos refiriendo concretamente a las figuras de los monarcas o de los reyes que ejercían un poder absoluto, estaba en franca decadencia y en serios problemas por sus abusos y por su despotismo. Era una forma de gobierno que se ejercía prácticamente en toda Europa occidental, es decir, en España, en Francia, en Italia, que para la época eran un montón de pequeños reinos, en Alemania, en fin. Alemania no, en lo que posteriormente sería Alemania, que estaba conformado por imperios. Durante esta época, a la par de Cesare Beccaria, también surgieron muchísimos filósofos y muchísimos pensadores de gran trascendencia que se denominaron los ilustradores, que básicamente propendían por el uso de la razón más que por la fuerza y la influencia divina. Esos personajes llamados los ilustradores estaban cuestionando en secreto y de manera muy seria aquello que se denominaba como el poder otorgado por la gracia de Dios, que básicamente era con lo que gobernaban o con lo que aludían los monarcas, que podían ejercer su derecho divino entre comillas, sobre el resto de su sociedad. Este detalle de gobernar por un poder otorgado por la gracia de Dios demuestra de manera muy fehaciente y muy clara que la política y el poder estaban altamente influenciados por el clero o por la iglesia. Durante esta época los ilustradores también cuestionaban ese secretismo que se manejaba en torno a las decisiones que iban a afectar a la sociedad, y se optaba, o ellos pretendían, que todo aquello que tuviera que ver con el ejercicio del poder se hiciera de manera pública, que todas esas decisiones fueran públicas. Este es un elemento básico para posteriormente otorgar acceso libre a la educación. Más allá de las esferas del clero y la nobleza, hay que comprender que para esta época el concepto de la educación estaba básicamente en cabeza de las abadías o del clero, por un lado, y por otro lado pues era un privilegio que solo se le otorgaba a las clases sociales más favorecidas, o básicamente a las clases sociales que rodeaban a la figura del rey. Todo este cuento de hacer públicas las decisiones, de cuestionar mucho ese secretismo, de poner también en tela de juicio todo aquello del poder otorgado por gracia divina, fue lo que se denominó, fue una corriente denominada como el enciclopedismo, y estos seguidores se llamaron a su vez los enciclopedistas. Hoy vemos el mundo de una manera y quizás lo que manifiesta este escritor puedan parecernos cosas aparentemente muy obvias, pero en su momento esto era algo totalmente novedoso y muy peligroso, por cierto. Este libro comienza con una descripción muy cruda y muy detallada de lo que tuvo que vivir un personaje llamado Damiens. Esta persona tuvo la osadía de tratar de asesinar a un rey, y sobre este personaje recae una pena que claramente está más motivada por la rabia y la pasión humana que por un conducto o por un debido proceso, y que se experimenta un tormento y un dolor absolutamente innecesario. La verdad es que estas 3 primeras páginas del libro pueden ser muy pesadas y dan mucho dolor de estómago
por la forma en cómo el autor describe todo el dolor y toda la tortura a la que fue sometido este personaje. Esta descripción es absolutamente real, es decir, esto es algo que está documentado y que era una práctica común tristemente para la época, casi que era un espectáculo. De ahí en adelante el libro va planteando, llamémoslo, una especie de principios o de normas que propenden por humanizar el trato de los reos y aquellos que han cometido delitos. Aborda muchos principios, pero se centra en dos de manera muy particular: la pena de muerte y la tortura. No pretendo hacer un análisis ligado concretamente a la rama del derecho penal ni nada por el estilo. Este libro básicamente es un compendio filosófico, es decir, es bastante reflexivo. Eso es lo que intenta transmitir el autor. Los principios planteados en este libro marcan la base de lo que posteriormente vendría a ser toda la transformación de los sistemas judiciales en Europa, que a su vez todo esto repercutiría en los sistemas judiciales del resto del mundo, o al menos para el caso nuestro de América en general, repercutió de manera directa, por un lado por el estallido de la Revolución Francesa, que a su vez pues generó lo que se denominaron los derechos humanos, que es básicamente uno de los puntos de partida de nuestra constitución y en general creo que todas las constituciones de los países de América. Particularmente nosotros como colombianos aún padecemos muchos de los problemas o de las situaciones que plantea Beccaria en su libro y que son susceptibles de mejorar, como por ejemplo el hecho de los secuestros, el hecho de las violaciones de los derechos fundamentales como la vida, como el trato inhumano, la desaparición forzada, en fin, todos esos principios que planteaba Beccaria en su momento para solucionar en nuestra sociedad moderna todavía repercuten. Voy a tratar algunos de los principios del libro, no los voy a tratar todos porque son más de 70 principios, entonces no es la idea hacer un resumen de todos, sino de los más relevantes. Principio, por ejemplo, de legalidad. Tanto el delito como la pena y su proceso deben de estar estipulados en la ley. Esto básicamente manifiesta que debe haber un juez imparcial que no se dedique a interpretar sino a ejecutar la norma. La justicia debe ser pública, al igual que su proceso. Anteriormente esto no pasaba así, por eso es importante aclarar el contexto. Puede que esto nos parezca muy obvio hoy, el hecho de tener tribunales o audiencias, pero esto era algo totalmente novedoso en su momento. Adicional a eso, pues el concepto de lo que era el castigo era algo bastante subjetivo, no había como un código o una norma, sino que si una persona ejercía algún delito y ese delito, por ejemplo, estaba asociado a tratar de matar o de asesinar a un rey, por ejemplo, a una figura noble, pues la sanción o la pena que se le iba a dar a esa persona iba a ser más motivada por un sentimiento subjetivo, es decir, por una pasión, que realmente por algo estipulado dentro de una norma o de un código que castigue ese tipo de delitos. Otro de los principios más importantes es el que tiene que ver con la prohibición de la tortura. En esto hace mucho énfasis Beccaria durante prácticamente todo el libro. Este principio dice palabras más, palabras menos, algo así como la tortura no sirve como método de confesión. Se presume de la inocencia del acusado. Insisto, esto hoy es paisaje, pero durante la época en que se escribió este libro era totalmente al contrario, se presumía de la culpa. La tortura solía usarse previo al juicio y habían unos actos llamados los juicios de Dios. Estos juicios de Dios pues supuestamente era para determinar el grado de inocencia o de culpabilidad que tuviera una persona, pero como para que nos hagamos una idea de cómo era un juicio de Dios, hay tres particularmente que son bastante absurdos. Uno consistía en la prueba de fuego. Se entregaba al sospechoso un hierro caliente. Si se quemaba era culpable, si no se quemaba era inocente. Otro de los famosos juicios de Dios es el de la prueba del agua hirviendo. Se vaciaba agua hirviendo al sospechoso en una de sus manos y de inmediato se le introducía en un talego que se amarraba. Luego a los 3 días se le miraba. Si estaban despellejadas era culpable y si estaban sanas era inocente. Y la última de los juicios de Dios, de los absurdos, es el que se llamaba la prueba del agua fría. Se tiraba al sujeto con la mano izquierda amarrada al pie derecho y la mano derecha al pie izquierdo. Si se hundía era inocente, si flotaba era culpable. Para que se hagan una idea, esto es lo más parecido a lo que se denomina como nadar o flotar en bolita. Naturalmente en esa posición pues el cuerpo va a flotar. Eso es parte de lo que se denominan esos juicios de Dios, que en síntesis por cualquier lado el reo siempre iba a ser el culpable. Y esto era
prácticamente pan de cada día cada vez que se ejercía un juicio. Otro de los principios que plantea César Beccaria es el concepto de la igualdad ante la ley. Y esto quiere decir que la ley es igual para todas las personas. No importa si es de clase alta, si es de clase baja, no importa si es una persona letrada, si es una persona iletrada, la ley es igual para todos. Otro de los aspectos más trascendentales del libro es el que tiene que ver con la pena de muerte. En ese sentido, el autor César Beccaria es un poco ambiguo y no es muy claro en ese sentido si está a favor o en contra de lo que es la pena de muerte. Para él, la pena de muerte en ciertos contextos tiene justificación, como por ejemplo el hecho de que una persona esté afectando lo que tiene que ver con la estabilidad del Estado, digamos lo que llamamos el establishment, pues esa persona merecería ser ejecutada con la pena de muerte. Sin embargo, pues más allá de esto, el autor es bastante claro en la inutilidad de llevar a cabo la pena de muerte sobre un reo. Para la época en que se escribió este libro, el concepto del suicidio era algo ilegal y esto está muy ligado a lo que tiene que ver con la pena de muerte. Igual pues el hecho de que una persona se suicide pues implica el concepto de ilegalidad, pues es totalmente irrelevante porque no hay un cuerpo sobre el que ejercer esa pena o ese castigo. Y aquí el autor plantea una paradoja muy interesante que dice: si yo como ciudadano no tengo derecho o la libertad de poner fin a mi propia vida, ¿cómo puede el Estado, aquel que me lo prohíbe, hacerlo? Ese es uno de los planteamientos en los cuales también se justifica el hecho de que la pena de muerte no debería existir. César Beccaria toma como punto de partida para todo esto un texto llamado el contrato social. Y con esto se refiere a que el derecho a castigar proviene de mi previa aceptación a unas reglas establecidas. Para Beccaria, la sociedad debe sacrificar o ceder un poco de esa libertad en un beneficio común. Y en síntesis, más o menos eso es lo que plantea también el contrato social. Este libro en su momento fue prohibido por la Iglesia, incluyéndolo en el canon de los libros oscuros o de los libros negros, razón por la cual este libro tuvo que ser publicado de manera anónima. Y por muy extraño que parezca, solamente hasta finales de los años 60 del siglo pasado, es decir, estamos hablando de la época entre 1960 y 1970, este libro fue sacado de ese canon de libros prohibidos por la Iglesia. Este señor, Cesare Beccaria, nació en Milán en el año de 1734, que era un personaje noble, un marqués. Estudió con los jesuitas, cosa que posteriormente habría de lamentarse. Este señor cursó estudios de Derecho en Pavía y también fue jurista, economista y filósofo. Beccaria recibió la influencia de mentes muy lúcidas y muy trascendentales en su época, como D'Alembert, Diderot, Helvetius, Hume, Locke y Montesquieu. A su vez, pues, la obra de Cesare Beccaria ejercería una influencia vital en lo que se refiere a la Declaración de los Derechos del Hombre, y también ejercería mucha influencia sobre mentes posteriores como Voltaire, Marat, Robespierre y Sarvan. Y por ejemplo, para el caso de Voltaire, a través de una obra, un cuento llamado El Cándido, del cual pues todavía hay muchas controversias porque se dice que no es de él, pero en esa obra hay una frase famosísima que se utiliza ahora, que dice algo así como: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero estaría dispuesto a sacrificar mi vida con tal de que usted tenga el derecho a manifestar su opinión. Más o menos así a ese punto llegaba la influencia que ejerció Cesare Beccaria con el libro sobre los delitos y las penas. En términos generales, el pensamiento de Cesare Beccaria ejerció muchísima influencia para comprender lo que actualmente es el derecho penal. No como una política criminal, eso hay que dejarlo muy claro, sino como un remedio, o esto es lo que denomina el autor como un remedio para las enfermedades de las patologías que podría tener toda sociedad. Creo que con esto ha sido más que suficiente. Vamos a dejar hasta acá esta reseña de Cesare Beccaria y sobre los delitos y las penas. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.